En la historia de hoy veremos la razón por la cual las mujeres deben trabajar. ¿Estás de acuerdo o crees que las mujeres no deberían trabajar? Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Isabela y Gustavo eran una pareja casada que enfrentaban problemas financieros y una falta de comunicación con su relación. Gustavo, a pesar de tener un trabajo, no parecía interesado en contribuir al hogar ni en asumir sus responsabilidades económicas. Por otro lado, Isabela se sentía atrapada en una dinámica desequilibrada en la que era la única que buscaba soluciones y se esforzaba por mantener el hogar a flote. La situación se volvió más tensa cuando Gustavo empezó a vender los muebles de la casa sin consultarle a Isabela, lo que generó un mayor resentimiento y frustración por parte de ella. Fue por la falta de respeto y consideración porque Gustavo decía que todas las cosas de la casa eran solo de él, porque él era quien trabajaba, que ella no trabajaba, y sin embargo, ella nunca trabajó porque él no le permitió hacerlo. Ante la falta de apoyo y la necesidad de obtener ingresos adicionales para ayudar a cubrir las deudas, Isabela decidió tomar la iniciativa y buscar trabajo como empleada doméstica. Aunque no tenía experiencia previa en ese campo, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ganar dinero y salir de esa relación logrando una independencia financiera. Fue en ese momento cuando se encontró con Joyce y le comentó que estaba buscando algún trabajo de empleada doméstica. Joyce se sorprende e Isabela le comenta toda la situación que estaba pasando con Gustavo y que realmente necesitaba un trabajo. Joyce le dice que ella la puede contratar pagándole diariamente por los servicios de empleada doméstica que puede hacer en casa de ella y que además la recomendaría con la hermana de ella para que también trabaje para ella. Que aunque en ese momento no tendría cómo pagarle mucho dinero, a pesar de eso, ella tendría un poco de dinero para sostenerse. Isabela acepta el trabajo y cuando termina recibe su primer salario del día y se comunica con la hermana de Joyce para ofrecerle sus servicios. La hermana de Joyce le ofrece más dinero por el trabajo. Isabela se siente feliz ya que ahora puede trabajar. Tiempo después, Isabela se encuentra en una discusión con Gustavo nuevamente porque ella decidió vender unas sillas de la casa, a lo que Gustavo le recuerda que ya no tiene derecho de nada de lo que está en esa casa nuevamente. Gustavo la humilla enormemente por ella no tener un trabajo estable. Isabela, decepcionada de Gustavo, decide que va a hacer todo lo posible por salir de ese infierno en el que está. Luego, vemos a Gustavo pagando todo el dinero que se ganó Isabela para el prestamista que lo tiene presionado para que pague el dinero como sea, incluso lo amenaza de muerte. Pero él debe pagar todo lo que debe. Gustavo promete encontrar la forma de pagar el dinero que debe y así poder cumplir con la responsabilidad. En eso, llega a casa y se encuentra a Isabela contando mucho dinero que ella se ganó trabajando como empleada, y le exige que tiene que dárselo. Isabela se revela y le dice que con ese dinero no va a pagar esas deudas, porque ella no va a dárselo, y que él solo se gasta esa plata emborrachándose y con otras mujeres mientras la humillaba a ella porque no trabajaba. Gustavo se muestra arrepentido y le dice que ellos son un matrimonio, las mismas palabras que Isabela le decía a él antes, y que ella debe ayudarlo. Finalmente, Isabela le dice que ella no va a trabajar para él, y mucho menos por la forma en cómo él la ha humillado siempre. Le dice que lo deja y que quede con su casa y con sus cosas que antes le echaba en cara, porque ahora ella se irá a conseguir sus propias cosas. La historia de Isabela destaca la importancia de tomar las riendas de nuestra vida, incluso en situaciones difíciles, y buscar soluciones activamente. Muestra cómo la determinación y la voluntad de enfrentar los desafíos puede llevar a un camino de empoderamiento personal y crecimiento. A través de su historia, Isabela nos inspira a no conformarnos con las circunstancias adversas, sino a luchar por nuestro propio bienestar y felicidad. La historia de Isabela nos deja una valiosa enseñanza sobre la importancia de la autodeterminación y la capacidad de superación en momentos difíciles. A lo largo de la narración, vemos cómo Isabela se enfrenta a una situación de desequilibrio económico y emocional en su matrimonio, donde su esposo Gustavo muestra poco interés en contribuir y resolver los problemas financieros del hogar. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la desesperanza y la resignación, Isabela decide tomar las riendas de su vida. A pesar de no tener experiencia previa, se aventura en la búsqueda de un empleo como empleada doméstica, dispuesta a hacer lo necesario para generar ingresos y ayudar a solventar las deudas. Este acto de valentía y determinación demuestra su voluntad de enfrentar los desafíos y encontrar soluciones por sí misma. La conclusión de esta historia nos enseña que incluso en las situaciones más difíciles siempre hay una salida. Nos inspira a no conformarnos con la adversidad, sino a buscar activamente soluciones.
y emprender acciones que nos ayuden a mejorar nuestra situación. Isabela nos mostró que la autodeterminación, la voluntad de salir adelante y de enfrentar los desafíos son claves para superar las dificultades y alcanzar una vida más plena y satisfactoria. Isabela también nos enseña que no importa cuán difícil sea nuestra situación, siempre tenemos la capacidad de cambiar nuestro destino y alcanzar la felicidad. A través de su valentía, determinación y espíritu emprendedor, Isabela nos inspira a luchar por nuestros sueños y a no conformarnos con menos de lo que merecemos. Ella enfrentó con gran adversidad y coraje y decidió tomar el control de su vida. En lugar de depender de la ayuda de los demás, decidió tomar la iniciativa y buscar oportunidades para generar ingresos y dejar de ser humillada. No importaba si era trabajando como empleada doméstica o vendiendo sus pertenencias, Isabela estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. En la historia de hoy, dos amigas nos muestran cómo una de ellas le tenía envidia a la otra, ya que quería todo lo que ella tenía. ¿Quieres ver cómo termina esta historia? Quédate hasta el final y descubre el desenlace de ella. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Isabela y Joyce eran amigas desde hace mucho tiempo. Ellas compartían gustos similares, especialmente en cuanto a la moda y productos de belleza. Isabela solía visitar la casa de Joyce con frecuencia y a menudo se llevaba algunas cosas sin permiso, prometiendo devolverlas en un futuro cercano. Joyce, por su parte, era una amiga generosa y confiaba en Isabela pensando que cumpliría con su palabra de devolver las cosas que tomaba. Sin embargo, Isabela tenía la costumbre de olvidarse de traer de vuelta las pertenencias de Joyce, lo que comenzó a generar cierta tensión entre ellas. Un día, Joyce invitó a su amiga Isabela a su casa para maquillarse juntas y ponerse al día sobre todas las cosas. Isabela llegó súper emocionada y al ver que Joyce estaba sentada con un montón de perfumes, maquillajes y cosas de moda que acababa de comprar, quedó más emocionada aún. Ella comenzó a probar todo lo que Isabela tenía, el perfume, los maquillajes, inclusive unos lentes que Joyce había ganado recientemente. Sin embargo, en medio de la conversación, Joyce se mostró un poco molesta por esta actitud de Isabela. Isabela quería llevarse todo para su casa y se lo pedía de cada rato a Joyce. Y se excusaba en que ella no estaba trabajando. Siempre le decía a la amiga que ella necesitaba que ella le prestara las cosas porque ella no se encontraba en el trabajo. Entonces, Joyce le mencionó que debería buscar un trabajo para poder comprarse sus cosas, que era lo mínimo que ella podía hacer. Isabela le comentó que el costo de los productos de belleza era bastante alto y que precisamente por su situación de desempleo ella necesitaba que su amiga le prestara estos productos de belleza. Consciente de la situación financiera de su amiga, Joyce decidió prestarle algunos productos. Isabela promete que se los devolverá al día siguiente, pero abusa agarrando todo lo que podía y todo lo que cabía en sus manos e incluso en su cuerpo. A medida que avanzaba la conversación, Joyce comenzó a notar que Isabela tenía una actitud bastante descuidada con las pertenencias de los demás. Observó cómo Isabela abría un polvo para el rostro que había usado solo una vez y de inmediato lo dejó caer al suelo, sin siquiera Joyce haberlo usado más de una vez. Esto reforzó la idea de que Isabela no valoraba realmente las cosas que tomaba prestadas. Si en su cara ella hacía eso, ¿se puede imaginar lo que ella hacía cuando tenía esas cosas en su casa? La tensión entre ellas creció cuando Joyce confrontó a Isabela sobre su falta de consideración al no devolver los artículos prestados en el pasado. Isabela intentó justificarse, diciendo que siempre los traía, pero que Joyce nunca estaba en casa para devolvérselos, entonces ella decidía regresar después. Sin embargo, Joyce estaba bastante cansada de las excusas y de sentirse utilizada. Finalmente, Isabela se despidió y se fue llevando consigo los perfumes y otros artículos que Joyce ya había prestado para ellas. Joyce se sintió un poco frustrada y decepcionada por la falta de consideración de su amiga, porque sabía que no podía esperar que Isabela cumpliera con su promesa de devolver las cosas. Sin embargo, nuevamente, Joyce se las prestó. En otro momento, Isabela se encuentra con un amigo en la calle que la ve con todas las cosas que Joyce le había prestado a Isabela.
Sorprendido de verla, el amigo le pregunta por qué tantas cosas, sabiendo que ella no trabaja. A lo que Isabela le responde que fueron regalos que ella ganó, siendo esto una mentira. El amigo le pide que le regale los lentes y el perfume que tenía, siendo que esos lentes y ese perfume eran del esposo de Joyce. Sin embargo, Isabela no se los regala porque le dice que son de ella. Días después, Gustavo, el esposo de Joyce, regresando a casa, notó que su perfume y sus gafas de sol habían desaparecido. Joyce le explicó que no desaparecieron como tal. Ella le mencionó que Isabela los tomó prestados. Sin embargo, tenía mucho miedo de que no las devolviera por todo lo que ya había pasado anteriormente con Isabela. Obviamente, el esposo de Joyce, Gustavo, se enfureció por esto, porque ella sabía lo que había pasado anteriormente y aún así permitió que Isabela se llevara las cosas de casa. Gustavo también se decepcionó un poco porque Isabela también era su amiga y no le gustaba ver cómo su esposa perdía las cosas con una persona que no las valoraba realmente. Joyce intentó contactar a Isabela para pedirle que devolviera sus cosas, pero no recibía respuesta ninguna de parte de ella. Joyce estaba decidida a confrontarla y ponerle fin a su amistad si era necesario. En ese momento, Joyce recibió una llamada de Gustavo, quien había conseguido localizar a Isabela. Gustavo le contó a Joyce que había hablado con Isabela y que le había prohibido la entrada a la casa. También le dijo que Isabela afirmaba haber llevado el perfume y las demás pertenencias, pero Gustavo obviamente no le creía porque esta situación no se había presentado. El problema se volvió mayor porque Gustavo y Joyce no entendían cómo Isabel era capaz de mentir de esa manera. Ellos coincidieron en que era necesario poner límites y protegerse a sí mismo de las acciones irresponsables de ella. Al final, Isabela perdió la confianza y el apoyo de sus amigos debido a su comportamiento egoísta y su falta de consideración hacia los demás. Joyce y Gustavo se dieron cuenta de que era importante establecer estos límites en las relaciones que tenían con sus amistades y que no podían permitir que Isabela se aprovechara de ellos. Aunque fue una situación bastante difícil, esto les sirvió como lección sobre el valor de la honestidad y el respeto, la reciprocidad en la amistad. La historia de Isabela y Joyce nos enseña la importancia de establecer límites saludables en nuestras relaciones y de valorar la reciprocidad y la consideración hacia los demás. A lo largo de la historia, vemos cómo Isabela toma prestadas las pertenencias de Joyce sin devolverlas, lo que genera una frustración y tensión en la amistad. Joyce, por su parte, confía en Isabela y espera que cumpla con su palabra, pero se da cuenta de que la falta de consideración de su amiga no solo se limita a las cosas materiales, sino también a su actitud general hacia los demás. La enseñanza principal de esta historia es que debemos establecer límites claros en nuestras relaciones y protegernos siempre a nosotros mismos. No podemos permitir que otros se aprovechen de nuestra generosidad y falta de límites. Es importante tener en cuenta que una amistad saludable se basa en el respeto mutuo, la honestidad y la reciprocidad. Además, la historia nos muestra la importancia de la comunicación abierta y honesta. Joyce confronta a Isabela sobre su falta de consideración, pero Isabela intenta justificar sus acciones con excusas. Esto demuestra que la falta de comunicación sincera puede llevarnos a malos entendidos y resentimientos. En definitiva, la historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de establecer límites saludables, valorar la reciprocidad de nuestros amigos y la consideración también hacia los demás, mantener una comunicación abierta y honesta en nuestras relaciones. Al hacerlo, podemos construir amistades sólidas y evitar situaciones que nos hagan sentir utilizados o heridos. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta, compartirlo entre tus amigos y familiares y no te pierdas nuestras próximas historias. Nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjanos en los comentarios. En la historia de hoy veremos cómo una joven pasa por lo peor justo antes de una entrevista de trabajo. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. En un bullicioso día en la ciudad, Adrieli se preparaba para una importante entrevista de trabajo. Con nerviosismo, ella se viste con su mejor ropa, pero no se da cuenta que su blazer favorito se queda atrapado en un coche mientras sale de él y camina hacia la parada. Desesperada, intenta detener al conductor del coche, pero es en vano.
Ahora, sin su blazer, se siente desesperada por cómo se verá en la entrevista. En medio de su angustia, Isabela, su amiga de toda la vida, se da cuenta de la situación y le ofrece ayuda, pero le dice que no tiene una blusa adecuada para prestarle. Aunque Adrieli se siente desanimada, Isabela le asegura que su apariencia no es lo más importante y que su experiencia y habilidades son lo que realmente importan en el momento de una entrevista. Sin embargo, Adrieli sigue preocupada por su imagen y cómo será percibida por el empleador. Isabela intenta tranquilizarla, recordando que ella es una persona inteligente y cualificada y que su currículum hablará por sí misma. Ella le anima a seguir adelante y presentarse en la entrevista sin preocuparse por su apariencia física. Finalmente, llegó el momento de la entrevista. Adrieli ingresa al edificio de la empresa con nerviosismo, pero también con mucha determinación. Se encuentra con el coordinador de la empresa, quien inmediatamente nota su apariencia desaliñada y le cuestiona al respecto. Adrieli intenta de una y de otra forma explicarle a Gustavo lo sucedido con el blazer, pero el coordinador parece poco interesado y no muestra mucha confianza en ella. Ni siquiera es capaz de mirar el currículum para evaluar las experiencias que Adrieli ha tenido a lo largo de su carrera. A pesar de la reacción de Gustavo, Adrieli intenta enfocarse en explicarle cómo es su currículum y demostrar sus habilidades durante la entrevista. Sin embargo, Gustavo continúa siendo escéptico y le aconseja a Adrieli que se presente de una manera más adecuada en futuras oportunidades y que no vuelva a presentarse de esa forma a una empresa como la de ellos. Así que la despide. Adrieli queda muy triste con esta situación, ya que era un trabajo que ella estaba necesitando y era un trabajo para el cual ella estaba calificada, pero el coordinador ni siquiera quiso ver su currículum. Mientras tanto, en la misma empresa, Isabela llega y se topa con Adrieli saliendo de la oficina de Gustavo. Adrieli, sorprendida de ver a Isa en la misma empresa, le pregunta que qué hace ahí. Isa le responde que está ahí para presentarse a una entrevista y que no le había comentado porque le daba pena. Adrieli le desea mucha suerte y le cuenta todo lo sucedido. En ese momento se despiden y Isa entra a la oficina de Gustavo diciéndole que todo había salido conforme a como lo habían planeado. Gustavo e Isa eran amantes hace algún tiempo y a pesar de que Gustavo era novio de la hermana de Douglas, el dueño de la empresa, él quería tener a su amante trabajando con él para tenerla más cerca. Y Gustavo decide contratar a Isa, aunque Isa no tiene ningún conocimiento en el área de la cual debe trabajar. Luego vemos a Adrieli saliendo del baño de la empresa, aún limpiándose las lágrimas porque estaba muy triste. Adrieli realmente necesitaba mucho ese trabajo y en ese momento se topa con Douglas, el dueño de la empresa, quien al verla le pregunta que qué fue lo que le pasó, que por qué estaba llorando. Adrieli, sin saber que él era el dueño de la empresa, le cuenta un poco de la situación, a lo que Douglas le comenta que si bien no fue aceptada en la vacante para la que ella quería trabajar en la empresa, tienen una vacante para trabajar en el área de empleada doméstica y le pide que se acerque a recursos humanos y diga que él la mandó para que la contraten. Adrieli, aunque preparada para otras cosas, acepta inmediatamente porque realmente estaba necesitando trabajar. Y aunque no era un trabajo para el cual ella había estudiado tanto, no le importaba. Mientras tanto, Adrieli comienza su nuevo empleo e Isa se apropia de la vacante que era para Adrieli. Y Douglas le pide que haga un informe que debe presentar en 2 horas. Gustavo intenta intervenir por ella diciéndole que él puede hacerlo, pero Douglas no acepta, porque él quiere ver las capacidades de Isa. Después de 2 horas, cuando Isa le muestra el informe a Gustavo, Gustavo le dice que está todo mal hecho, que eso no era lo que Douglas quería. Isa le pide ayuda, pero Gustavo le dice que en ese momento no puede ayudarla. Luego, vemos a Adrieli entrando a la oficina para asearla, y Gustavo e Isa comienzan a humillarla. Isa le dice que ella se quedó con la vacante y que al menos ella va a tener dinero para invitarla a comer algo, porque con el salario de empleada doméstica no le va a alcanzar ni siquiera para comer. En ese momento, Douglas llega a pedirle el informe a Isa. Ella se lo entrega y no bastaron ni 2 segundos para Douglas evaluar que el informe estaba totalmente errado. Era un informe que debían presentar de inmediato, por lo cual Douglas se molestó mucho, tanto con Isa como con Gustavo, por haber contratado a una persona sin experiencia. Douglas cuestionó a Gustavo y no entendía por qué había hecho esto.
Gustavo le explicó que tal vez sería porque era su primer trabajo, pero que ella podía hacerlo mejor. Adrieli interrumpe la conversación y le dice a Douglas que ella puede hacer el informe en 5 minutos, y así se esfuerza por demostrar su valentía y su compromiso con el trabajo. Douglas, decepcionado de Gustavo e Isabela, les pide que se vayan de la empresa. Le dice a Gustavo que tiene que terminar la relación con su hermana porque simplemente él se dio cuenta cuando él estaba traicionándola con Isa. De esa forma, Douglas decide contratar a Adrieli en el puesto que se merecía. A pesar de los desafíos iniciales, Adrieli, con su actitud positiva y su determinación, se ayuda a superar obstáculos y ganarse el respeto de su jefe. En el camino de la vida nos encontramos con desafíos inesperados y situaciones que ponen a prueba nuestra determinación y capacidad de adaptación. La historia nos muestra que aunque enfrentemos obstáculos y decepciones, siempre hay espacio para el crecimiento y la superación personal. En primer lugar, la historia nos enseña la importancia de la confianza en uno mismo y de que, a pesar de las dudas y las circunstancias desfavorables, debemos confiar en nuestras habilidades y buscar las oportunidades para destacarnos. La dedicación de Adriel y el esfuerzo la llevaron a ser reconocida y valorada en la empresa. Esto nos recuerda que debemos creer en nuestras capacidades y tener fe en que podemos lograr nuestros objetivos, incluso cuando las circunstancias parezcan desfavorables. Además, la historia nos muestra la importancia de la perseverancia. Adrieli se enfrentó a rechazos y momentos difíciles en su camino hacia el éxito. Sin embargo, en lugar de rendirse, sigue adelante y continúa luchando por alcanzar sus metas. A través de su determinación y constancia, logra superar los obstáculos y encontrar el éxito que anhelaba. Esta lección nos inspira a no renunciar ante las adversidades, sino a perseverar y seguir adelante incluso cuando las cosas parecen difíciles. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias. A él lo bloquearon de WhatsApp y no podía ni dormir por eso. Quédate hasta el final de la historia y descubre cómo termina este joven. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestros contenidos. Isabel y Gustavo habían estado en una relación bastante turbulenta durante algún tiempo. Gustavo era extremadamente celoso y posesivo, lo que lo llevó a constantes discusiones y peleas entre ellos. Isabela, por su lado, finalmente tomó la decisión de terminar la relación con Gustavo, buscando paz y liberación de esa relación opresiva y tóxica. Sin embargo, el proceso de separación no fue nada fácil. Gustavo se negaba a aceptar la ruptura y comenzó a acosar a Isabela por todos lados. Intentaba comunicarse con ella de la forma que pudiera, mandándole mensajes con amigos, en fin, por todos los medios posibles. Isabela, aburrida de toda esta situación, bloqueó su número en WhatsApp, pero él cogió esto de excusa para ir a la casa de Isabela y exigirle que lo desbloqueara. A lo que Isabela, en medio de discusiones con él, se negó a desbloquearlo y le confesó que ya ella tenía una relación hace 2 semanas y que no pensaba desbloquearlo porque no pensaba volver con él, que él era una persona demasiado tóxica. Gustavo estaba obsesionado con la idea de descubrir con quién estaba saliendo Isabela, ya que ella no le dio el nombre, convencido de que ella no podía ser feliz sin él. Isabela le dejó claro a Gustavo que ya no era su amor y que habían terminado definitivamente precisamente por esas reacciones de él tan tóxicas. Ella no sentía pasión ni amor entre ellos y estaba decidida a seguir adelante y buscar su propia felicidad. Isabela caminó decidida alejándose de Gustavo y Gustavo con rabia le prometió que no la iba a dejar ser feliz. Él sentía una mezcla de dolor, ira y decepción por toda la situación. Él no podía creer que la relación con Isabela hubiera terminado. Isabela, por su lado, se sentía atrapada en ese círculo de toxicidad y desconfianza. Ella no quería estar con una persona así. Por eso era consciente de que había tomado la decisión correcta al terminar con él. Pero eso no hacía que fuera más fácil lidiar con esta situación. Después de salir de la casa de Isabela, Gustavo se encontró con su amiga Joyce, que también era amiga de Isabela. Y Gustavo comenzó a preguntarle con quién era que Isabela estaba saliendo. Joyce obviamente no quiso comentarle nada. Ella le dejó muy claro que era amiga de ambos y que ella no se iba a meter en la vida de ellos. Y además le recordó
que Isabela terminó con él porque él era muy celoso y posesivo. En ese momento, Gustavo reacciona en contra de Joyce y le dice que ella no es su amiga porque no lo está ayudando. Y amenaza diciendo que si Isabela no es feliz con él, no va a estar con más nadie. Isa se encuentra luego con Joyce. Ella está bastante preocupada por la situación con Gustavo y comenzaron a hablar sobre lo que había sucedido. Joyce le contó que él había estado buscándola y que anda averiguando con quién está saliendo Isabela. Isabela se sorprendió al escuchar esto, pero también se sintió aliviada de tener el apoyo de Joyce. A pesar de la confusión y el dolor, sabía que no estaba sola. Joyce le explicó a ella que él no iba a darse por vencido, que además debía cuidarse porque Gustavo era peligroso y en el momento de saber con quién estaba, iba a tener un problema gigante. Mientras tanto, Gustavo estaba furioso y desesperado. Él no podía aceptar el hecho de que Isabela lo hubiera dejado por alguien más. Buscaba respuestas y apoyo de su mejor amigo, Douglas, quien intentaba calmarlo y le aconsejaba que resolviera las cosas directamente con Isabela. Douglas sabía que Gustavo era posesivo y celoso, y entendía por qué Isabela había decidido terminar la relación. A pesar de ser amigo de Gustavo, también tenía en cuenta el bienestar de Isabela, mucho más de lo que nos imaginamos, y no quería involucrarse en su conflicto. Gustavo continúa en su búsqueda de quién era la persona que estaba con Isabela y va a donde Ítalo, otro amigo, a hablarle sobre la situación con Isabela. Ítalo le comenta que debe estar tranquilo, que además la persona con la que está Isabela la va a cuidar bien, que Douglas no iba a hacerle ningún daño. Gustavo se sorprende ante esta revelación. No puede creer que Isabela esté saliendo con Douglas, su mejor amigo. Finalmente, Ítalo le pregunta si él no sabía o no tenía idea de quién era la persona, algo que Gustavo le afirma que no lo sabía y que no sabía que su amigo fuera capaz de ser tan traidor. Finalmente, Gustavo decidió enfrentar a Isabela y a Douglas y fue a buscarla a su casa, a reclamarle por haberse metido con su mejor amigo. Pero ella se mantuvo firme en su decisión de seguir adelante sin él. No quería ser parte de la perturbación constante en su vida y buscaba vivir en paz. Gustavo, en su enojo y frustración, amenazó con descubrir con quién estaba saliendo Isabela y hacerle pagar. Pero Isabela se mantuvo firme y no cedió a sus provocaciones. Sabía que era mejor alejarse de esa toxicidad y no permitir que la perturbara más. La historia llegó a un punto crítico cuando Gustavo, impulsado por su ira y obsesión, amenazó con causar problemas y buscar venganza contra Isabela y Douglas. Sin embargo, Isabela se mantuvo fuerte y decidida a seguir adelante, dejando claro que no se dejaría intimidar ni manipular. Después de la confrontación, Gustavo le dice que él no les va a hacer nada, porque ella, al final, también está siendo engañada por Douglas, quien ya está casado hace un mes. Isabela se sorprende por todo lo sucedido. No puede creer lo que está viviendo en ese momento. Al mismo tiempo, se siente liberada por tomar la decisión de terminar la relación con Gustavo. Y de la misma forma, termina la relación con Douglas. Isa aprendió que no podía permitir que el amor se convirtiera en una prisión y que su felicidad no dependía de estar con alguien que la hacía infeliz. Ella no iba a permitir que alguien no la supiera amar. Decidió centrarse en su propia vida y buscar la felicidad por sí misma. Sabía que merecía una relación sana y llena de respeto y estaba dispuesta a esperar y encontrar a alguien que la valorara como él merecía. La conclusión de la historia es muy clara. Nos muestra la importancia de establecer límites saludables en una relación y de tener el coraje de poner fin a una relación tóxica. Isabela tomó la valiente decisión de terminar con Gustavo y también con Douglas, reconociendo que la relación estaba plagada de celos, posesividad y violencia emocional. Y aunque la separación fue difícil y Gustavo se negó a aceptarla, Isabela se mantuvo firme en su determinación de vivir una vida libre de perturbaciones. Ella entendió que merecía ser tratada con respeto y vivir sin el constante acoso y control de Gustavo. La conclusión de esta historia nos enseña que el amor no debe ser posesivo ni controlador. Una relación saludable se basa en el respeto mutuo, la confianza y la libertad individual. Isabela entendió que no necesitaba estar en una relación donde se sintiera insegura y controlada y tomó la decisión de buscar su felicidad y bienestar emocional. Esta historia nos invita a amarnos a nosotros mismos y establecer límites saludables en nuestras relaciones. Y también nos recuerda que siempre tenemos el poder de elegir nuestra propia felicidad y bienestar emocional.
Sigamos el ejemplo de Isabela y no permitamos que nadie nos robe nuestra libertad. Y busquemos relaciones basadas en el respeto, la confianza y el amor genuino. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Y no te pierdas nuestras próximas historias. Nos encantaría saber si has pasado por alguna situación como esta. En la historia de hoy veremos cómo un hombre puede cambiar el rumbo de su matrimonio con una sola decisión. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. En las bulliciosas calles de la ciudad, donde el ajetreo diario parecía no tener fin, Gustavo, un joven mototaxi, se encontró con una joven que le cambiaría su vida de manera inesperada. Clara, una joven atractiva de cabello oscuro y ojos brillantes, caminaba con confianza por las concurridas aceras. Su presencia no pasaba desapercibida y los hombres volteaban la cabeza para admirar su belleza. Entre la multitud, Gustavo se sintió atraído por la presencia de Clara. Incapaz de resistir la tentación, la llamó con comentarios supuestamente halagadores y coqueteos atrevidos. Sin embargo, Clara no se dejó impresionar por los juegos de seducción de Gustavo y se mostró decidida a establecer límites claros. «¿Cuánto me cobras por pasar una noche conmigo?», fue uno de los comentarios que Gustavo le hizo intentando romper el hielo con Clara. Clara lo miró con una mezcla de sorpresa, rabia e incomodidad, pero decidió responder con firmeza. «No necesito tu dinero ni tus insinuaciones. Respeta a tu esposa. Veo que tienes un anillo de matrimonio. Entonces, respeta a tu esposa y no te acerques a las mujeres que están en la calle». Gustavo, desconcertado por la reacción de Clara, intentó justificarse. «Ay, disculpa, yo no te conozco, pero solo quería elogiarte». Clara no se dejó engañar por las palabras vacías y le respondió con toda seguridad que no necesitaba de sus elogios ni de su dinero, que respetara a su esposa y que tratara a las mujeres con dignidad. Luego, Gustavo se quedó conversando con su amigo Douglas. Douglas le dice que debe reflexionar un poco sobre esa actitud y que debe dejar de hacer ese tipo de cosas, que en vez de estar ofreciendo dinero para las mujeres de la calle, se lo diera a su mujer para arreglarse, para estar más bonita, que eso también dependía de él y que eso ayudaría a que su matrimonio mejorara cada día. Al principio, Gustavo se niega rotundamente. Él le dice que el dinero tiene que estar con él porque él es quien se lo gana y que además su mujer no se merece ese tipo de cosas, que ella simplemente tiene que estar en la casa, arreglando la casa, cuidando a los niños y quedándose en las cosas que una mujer debería hacer. Su amigo le recuerda que la apariencia de su mujer también depende de él, de cómo él la motive y cómo la ayude, obviamente, económicamente, a estar y sentirse mejor, ya que ella no trabaja, supuestamente, en un trabajo oficial porque trabaja mucho desde casa, pero que él debe apoyarla y motivarla. Luego de esta conversación, Gustavo reflexiona un poco sobre sus acciones y el impacto que tendría en su matrimonio si decide mejorar sus actitudes y llevarle el dinero a su esposa, para que saliera al salón de belleza, comprara ropa bonita y ellos pudieran divertirse juntos. Más tarde, Clara se encuentra en un café cercano y comienza a conversar con una amiga a contarle todo lo sucedido. Clara continúa indignada con esta situación y refuerza la situación de que vio que Gustavo era casado y aún así hizo los supuestos elogios para ella. Ella aún no entendía cómo él era capaz de hacer eso. Estaba bastante frustrada ante la falta de respeto de algunos hombres casados hacia sus esposas. Mientras tanto, Gustavo, regresando a casa con un sentimiento de remordimiento y una sensación de urgencia por enmendar su comportamiento, se encuentra con su esposa haciendo aseo. Él se sentó junto a su esposa para conversar. Ella, la verdad, lo miró con mucha curiosidad y preocupación, porque no era algo que él estaba acostumbrado a hacer. Con sinceridad, Gustavo admitió que había descuidado por parte de él su relación, pero que también quería que ella entendiera que solo se dedicaba a trabajar para tener que comer. Sin embargo, él quería que ella se arreglara, que fuera al salón de belleza, que comprara ropa bonita, que tuviera espacios para ella. La esposa de Gustavo se muestra bastante desconfiada. Ella se sorprende con la actitud de su esposo porque él no estaba acostumbrado a hacer este tipo de cosas y le pregunta si realmente era que él tenía otra mujer y estaba arrepentido. Gustavo reconoce que había permitido que el trabajo se interpusiera en su relación y que necesitaban priorizar un tiempo de calidad juntos,
divertirse más, disfrutar más de su matrimonio como pareja. Que no era que estaba con otra mujer, sino que simplemente quería que mejoraran su relación como pareja. Aunque al principio ella se mostró desconfiada, ella termina aceptando la propuesta de Gustavo, agarra la tarjeta de crédito y se va a comprar cosas al salón de belleza y a ponerse bonita. Los días siguientes estuvieron llenos de mucho esfuerzo por parte de Gustavo. Y en una conversa con Douglas, su amigo, él decidió que se iba a embarcar en la búsqueda de un nuevo empleo para dedicarse más a su esposa y también para mejorar su situación financiera. En eso, la esposa de Gustavo aparece por la calle cuando el amigo de Gustavo comienza a elogiarla. Él no la había reconocido. Gustavo, con mucho orgullo de verla, le dice a su amigo que esa era su esposa. Ella se veía más feliz, se veía muy bonita, totalmente arreglada. Cuando Gustavo le pregunta cómo se siente, ella le reconoce que realmente se siente muy feliz y que se siente bien con los cambios que han tenido como pareja y con los cambios que ella ha tenido como mujer. Ahora, Gustavo consentía a su esposa. Él la animaba a cuidarse y a disfrutar de la vida juntos. Además, planeaban salidas especiales y momentos de calidad para reavivar su conexión emocional. Gustavo le cuenta a su esposa que va a buscar un trabajo nuevo, un trabajo que le permita, además de ganar más dinero, vivir más momentos juntos con ella y que ella pudiera continuar siendo la mujer feliz que se veía en estos momentos. A medida que Gustavo se esforzaba por valorar a su esposa y demostrarle su amor, su relación se fortalecía y se renovaba. La historia de Gustavo nos deja una enseñanza valiosa sobre el amor, la comunicación y el respeto en las relaciones. Por otro lado, Gustavo fue confrontado con sus acciones y se vio obligado a enfrentar las consecuencias de su falta de respeto hacia su esposa. La conversación con Clara y la reflexión posterior junto a su amigo lo llevaron a cuestionar su comportamiento y a reconocer el descuido en la relación matrimonial que también era de parte de él. Este momento de despertar fue crucial para que Gustavo decidiera cambiar y dedicar tiempo y atención a su esposa. Gustavo se embarcó en un proceso de transformación personal. Decidió buscar un empleo que le permitiera tener un equilibrio entre el trabajo y su vida personal, comprendiendo que su matrimonio requería atención y esfuerzo, y se comprometió a fortalecer su relación con su esposa. La pareja trabajó en conjunto para mejorar su conexión emocional y restablecer la chispa de su relación. Gustavo demostró su amor y aprecio real hacia su esposa al consentirla y animarla a cuidarse a sí misma. Ellos lograron y se permitieron reconectar y fortalecer su vínculo amoroso. La enseñanza final que nos deja esta historia es que el amor verdadero requiere trabajo constante y dedicación. No se trata solo de palabras y gestos vacíos, sino de acciones concretas y de un compromiso genuino que solo la pareja que realmente se quiera puede lograr. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias. En la historia de hoy te hablaré de Douglas y Carlos. Douglas botaba la comida mientras que Carlos moría de hambre. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. En una tarde soleada, Carlos, un hombre sin hogar, se acerca a un muchacho que estaba en la calle, en busca de algo de comida, ya que le vio que estaba con un plato de comida. Douglas, de la forma más arrogante posible, le decía que él prefería botar la comida, argumentando que estaba dañada y que no podía dejar de comerla. Sin embargo, Carlos le insistía muchas veces que a él no le importaba que estuviera dañada, que él se la comía, que realmente lo necesitaba, pues estaba en la universidad y no tenía nada que comer. Él tenía mucha hambre, tenía varios días sin comer. Le insistía varias veces a Douglas, pero Douglas de manera arrogante le decía que no, que él prefería botarla porque simplemente si él no la botaba y se la daba a Carlos, él podía procesarlos por darle un alimento dañado. Y así, a pesar de las súplicas de Carlos, Douglas no le dio la comida y la botó toda en la basura enfrente de Carlos. Al día siguiente, Douglas se encuentra con Joyce, la jefe y dueña del restaurante donde Douglas trabajaba. Joyce se acostumbraba a donar la comida que quedaba del día anterior del restaurante y le pregunta a Douglas si logró encontrar a alguien para dar la comida que había quedado. Douglas miente
y le dice que sí se la dio a alguien. Luego, Joyce le pide a Douglas tomarse un descanso porque el trabajo estaba bastante suave ese día y que no necesitaba estar ahí todo el día. Ahí, Douglas se va a la casa y le explica a la esposa que va a descansar ese día. La esposa se sorprende y le pregunta si aconteció algo en el trabajo, pero Douglas le dice que no, que simplemente le dieron descanso porque el trabajo estaba bastante suave, que no necesitaba estar en el restaurante ese día. Así que la esposa le pregunta si aconteció algo de nuevo, a lo que Douglas le responde que no aconteció nada. Pero Douglas recuerda que sí pasó algo, que supuestamente le dio comida a un hombre necesitado. Sí, Douglas miente de nuevo, y esta vez para su esposa. La esposa, muy orgullosa de Douglas, le dice que es el mejor, que siempre debe hacer ese tipo de actos porque nunca se sabe cuándo ellos puedan necesitar una ayuda, y es importante ser generosos y ayudar a quienes más lo necesiten. En otro momento, vemos nuevamente a Carlos conversando con un hombre de la calle, pidiéndole comida, porque él estaba sin comer, necesitaba ir a la universidad, tener fuerzas para poder estudiar y cumplir su sueño de salir adelante. Pero este hombre le dice que no tiene dinero, que no tiene comida y que no tiene cómo ayudarlo realmente. Carlos sigue sin comer, sigue sin tener dinero y sigue pasando bastante mal, pero sigue esforzándose por su sueño de salir adelante. Después de algunos años, en otro lugar de la ciudad, Douglas se acaba encontrando en una situación similar a la de Carlos. Joyce le informa que ha vendido su negocio y que ella se mudará a otra ciudad. Se va a llevar a alguna de sus funcionarias, pero que realmente no puede llevarse a Douglas. Le dice que le va a dar una cantidad de dinero para finalizar el contrato y le dice también que obviamente le da las gracias por sus servicios. Le asegura que ha hablado con un amigo suyo para que le dé empleo. Ella dice que este amigo lo puede recibir, que fue una persona muy cercana a ella y que no va a tener ningún problema. Claro, Joyce le dice eso para que Douglas quede más tranquilo. Aunque Douglas está triste por perder su trabajo, efectivamente él se siente esperanzado por la oportunidad de un nuevo empleo. Al final, nadie quiere quedar sin poder sostenerse. Luego, Douglas le comenta a su esposa la noticia de que quedó sin empleo, noticia que lógicamente le tomó por sorpresa. La esposa quedó muy triste por esta noticia, porque ella le decía que qué iban a hacer en ese momento, cómo iban a pagar el alquiler, cómo iban a comer. Ella estaba bastante impactada con esto, pero Douglas le dice que no tiene que preocuparse, porque la jefe le dio un dinero para poder sostenerse. La esposa le dice que ese dinero no le va a alcanzar para nada, ni siquiera para pagar el alquiler. Ante eso, Douglas recuerda la noticia que le dio la ex jefe, y era que lo había recomendado con un amigo. Y entonces le comenta a la esposa que Joyce se lo recomendó en otra empresa y que todo va a estar bien para ellos y para mantener sus gastos en la casa lujosa en la que estaban. La esposa queda más tranquila, porque su mayor preocupación es pasar hambre y no tener para pagar el alquiler. De hecho, le dice a Douglas, ¿sí ves, amor? Por eso yo siempre te decía que es bueno ayudar a las personas que más lo necesitan, porque no sabemos las vueltas que da la vida. Cuando Douglas va a la entrevista, se encuentra con Carlos, solo que él no lo sabía. Douglas, inocente, le presenta el currículum y Carlos, arrogante, lo ve por muy encima, sin prestarle tanta atención, a lo que Douglas se queda obviamente sorprendido, pero él realmente no reconoce la cara de Carlos, el hombre al que él le botó un plato de comida en la cara en el momento en el que él más estaba pasando hambre. Carlos le pide que se siente y le pregunta si realmente él no recuerda quién es él. Douglas le dice que realmente no lo recuerda. Carlos le recuerda aquel día que él botó la comida en la basura en el momento en el que él estaba pasando mucha hambre, en el momento en el que él le suplicó que no botara la comida y que se la diera a él, que no le costaba nada. Douglas trata de disculparse, diciéndole que esa era una situación del pasado y que realmente no tenía mucha importancia. Pero Carlos le dice que tenía una gran importancia sí, porque en ese momento él no pudo comer nada en todo el día y él no pudo ni siquiera dormir por el hambre que tenía. Él le explica
que en aquella época él tuvo que dejar de trabajar para poder estudiar. Por lo tanto, no tenía cómo comer, no tenía ni siquiera dónde vivir. Carlos le dice que él fue quien compró el bar de Joyce y que él en su empresa no quiere personas arrogantes, que él quiere personas humildes, que realmente sepan valorar cada momento de la vida y que se esfuercen por tener lo que tienen. A pesar de que Douglas le suplica a Carlos, de que le dice que va a pasar hambre, que no va a poder mantener a su esposa ni su casa, Carlos le dice que si es por él, realmente Douglas va a pasar dificultades, sí, porque en su empresa él no va a trabajar para que él pase por lo mismo que él pasó. Y le pide que se vaya a buscar trabajo en alguna otra empresa donde realmente acepten a tipos de personas como él. Carlos, con determinación y generosidad, nos ha demostrado que incluso en tiempos difíciles, el amor y la empatía pueden marcar una diferencia real en la vida de los demás. A pesar de que no fue Douglas quien le brindó un plato de comida, Carlos se las arregló para salir adelante y conseguir cumplir sus sueños. Es un recordatorio poderoso de la importancia de poder ayudar a las personas. Y Douglas indirectamente nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre lo que hacemos y cómo podemos marcar la diferencia en las personas que nos rodean, así no las conozcamos. Cómo a través de pequeños actos de bondad podemos contribuir a un cambio positivo y contribuir en un mundo donde nadie tenga que enfrentar la falta de vivienda o hambre. Así es. Douglas, sin saberlo, pudo haber ayudado a Carlos en un momento en que él tanto lo necesitaba. El mundo da tantas vueltas que no sabemos si esa persona que estás ayudando hoy, mañana te puede ayudar. Recuerda que tú hoy puedes estar bien, pero mañana no lo sabes. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. En la historia de hoy tenemos a una mujer que cree que vive en el infierno hasta que vio la situación que su amigo vivía. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Isabela y Gustavo eran una pareja que llevaban varios años de matrimonio. Sin embargo, a lo largo del tiempo, su relación se había vuelto cada vez más tensa y conflictiva. Isabela, en su afán de mantener el control, imponía reglas estrictas sobre Gustavo, exigiéndole que le cumpliera con horarios de llegada a la casa y que le diera explicaciones detalladas sobre lo que hacía cuando estaba en la calle. Por su parte, Gustavo se sentía atrapado y privado de su libertad y espacio, mientras que Isabela vivía anhelando la atención y el afecto que creía merecer como esposa. Gustavo, por otro lado, se sentía asfixiado en la relación y alegaba que vivir con Isabela era como estar en una prisión, donde cada uno de sus movimientos debía ser justificado y aprobado previamente por ella. Además, se sentía frustrado por la falta de confianza que Isabel tenía hacia él, lo que lo llevaba a ocultar sus salidas y encuentros con otras personas. Esta falta de comunicación y confianza mutua había creado una brecha cada vez mayor entre ellos. Las peleas constantes y la falta de entendimiento se habían convertido en la norma en la vida de Isabel y Gustavo. Gustavo también vivía reclamándole porque él había aceptado que Isabela trajera a su hermana a vivir a casa, y ella se sentía humillada y menospreciada cuando Gustavo hablaba de esa forma. La hermana de Isabel vivía en casa de ellos porque ella se encontraba en la universidad y no tenía dinero para trabajar y pagar un arriendo. Sin embargo, al inicio, ellos le abrieron las puertas sin ningún problema, pero cada vez que peleaban, Gustavo le echaba en cara que ella vivía por caridad en su casa. Situación que la afectaba muchísimo, porque ella no tenía para dónde ir. Isabela, siempre que discutía con Gustavo, lo hacía enfrente de la hermana, y era algo que a ella también le molestaba. Un día, Isabela discutía con Gustavo porque él siempre llegaba tarde a casa sin avisarle, especialmente cuando lo descubría en situaciones comprometedoras con otras mujeres. Por su parte, Gustavo se sentía abrumado por las exigencias de Isabela y creía que nunca podría satisfacer sus expectativas. Isabela siempre quedaba muy decepcionada luego de alguna situación con Gustavo, y Adriana intentó comprender la situación y ofrecer su apoyo incondicional. Isabela le explica que son problemas de pareja y que ella no tiene que preocuparse por eso, que se dedique a estudiar y a salir adelante,
y que le dé un tiempo sola para ella poder respirar. Mientras tanto, Gustavo, en medio de su disgusto por las exigencias de Isabela, decidió salir de casa. Sin embargo, fue sorprendido por Adriana, con otra mujer agarrados de la mano. De inmediato, Adriana lo confrontó sobre su comportamiento y también lo grabó, sin que él se diera cuenta. Gustavo muy mal trató de justificar que estaba con una simple amistad de trabajo, pero Adriana no le creyó. Y de inmediato se fue a donde Isabela a mostrarle el video donde aparecía Gustavo abrazando a otra mujer. Adriana le muestra el video a Isabela y le dice que se vayan de la casa, pero Isabela le dice que no es algo fácil, que ella entiende la situación y que ella no quiere estar ahí, pero que no es fácil dejarlo porque Gustavo es tóxico y que la maltrata. Adriana, la hermana de Isabela, se preocupa por la situación, intenta mediar y apoyar a su hermana y le aconseja que lo denuncie, que el comportamiento de Gustavo no es adecuado. Pero Isabela teme las consecuencias y desea poner fin a una relación en la que no está feliz, pero realmente siente que no va a lograr hacerlo. Sin embargo, decidió enfrentar la situación directamente con Gustavo. En un tenso enfrentamiento, Isabela confronta a Gustavo y le exige respuestas claras. Pero a pesar de los intentos de Gustavo por disminuir la situación, Isabela decidió que era suficiente. Ella estaba cansada y estaba decidida a terminar con una relación que había perdido todo amor y respeto. Gustavo se comportó de la manera más arrogante y egoísta, y al final le dio igual el término con Isabela. Para ella fue algo muy doloroso, porque había terminado con el amor de su vida, pero ella no sentía que él la quería hace mucho tiempo. Entonces, el estar en una relación en la que estaba enamorada sola, le estaba consumiendo por dentro. Sin embargo, ella sabía que a futuro todo sería mejor. Adriana, por su lado, buscó refugio en su amistad con Douglas, quien a pesar de los problemas anteriores, estaba dispuesto a escucharle y brindarle apoyo. Juntos acordaron pasar tiempo para distraerse de los problemas que habían enfrentado. Mientras Isabela recogía sus cosas de la casa que una vez compartió con Gustavo, Douglas esperaba pacientemente por Adriana. Al final, decidieron ir a comer juntos, reconociendo que ya no tenían la presión de vivir en un entorno tóxico. Aunque tristes por los eventos recientes, encontraron un poco de consuelo en la compañía del otro y la esperanza de un futuro más brillante. Adriana se quejaba por su situación, pero al ver a Douglas en silla de ruedas, se dio cuenta que nada puede ser tan difícil que no podamos superarlo. Al liberarse de la relación tóxica, Isabela también se dio cuenta de que había perdido tanto de sí misma en el proceso, tratando de justificar las acciones de Gustavo. Ella había sacrificado su libertad, su autoestima y su felicidad en aras de mantener una relación que ya no le servía. Sin embargo, la ruptura le brindó la oportunidad de recuperarse y reconstruir su vida de una manera más auténtica y satisfactoria. Se tomó el tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quería y necesitaba en una relación y aprendió a establecer límites saludables y a comunicarse de manera clara y abierta con futuras parejas. Ella reconoció la importancia de cuidar de sí misma y de poner su bienestar emocional en primer lugar. La experiencia de Isabela nos recuerda que la felicidad no se encuentra en otra persona, sino dentro de nosotros mismos. A través del amor propio, el cuidado personal y la búsqueda de nuestras propias pasiones y metas, podemos encontrar una felicidad duradera y plena. Y no debemos depender de las relaciones románticas para encontrar la satisfacción personal, sino construir una vida en la que nos sintamos completos por nuestra cuenta. En resumen, la enseñanza que nos deja esta historia es que el amor propio y el respeto son fundamentales en nuestras relaciones y en nuestra propia vida. Debemos tener el coraje de liberarnos de relaciones tóxicas y buscar la felicidad y el bienestar en nosotros mismos. Y a pesar de que suena algo fácil de hacer, es algo que lleva tiempo y que debemos aprender a encontrarlo. Al hacerlo, podemos construir una vida llena de amor, autenticidad y relación personal. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado, te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias, pero antes de irte, nos gustaría saber tus sugerencias. En la historia de hoy, veremos a una pareja que se ve desafiada a superar las diferencias para poder seguir juntos. ¿Será que logran hacerlo? Quédate hasta el final de este video y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta para poder continuar viendo nuestros contenidos.
En un pequeño apartamento de una ciudad bulliciosa vivían Isabel y Dodó, una pareja que llevaban varios años juntos. Dodó trabajaba duro para mantenerse y tenía una vida bastante agitada. Isabela pasaba la mayor parte del tiempo acostada viendo series de televisión. Dodó, por su parte, trabajaba en una empresa de construcción y pasaba largas horas en la obra, supervisando proyectos y cumpliendo plazos ajustados. A medida que el tiempo pasaba, la rutina y el estrés empezaron a afectar su relación. Isabela no hacía nada en casa y tampoco cumplía con las exigencias del hogar. La casa se volvía cada vez más caótica, con ropa sin lavar, platos acomodados en el fregadero y polvo en los muebles. Dodó, por su parte, también se encontraba agobiado por las responsabilidades laborales y sentía que no recibía apoyo de parte de su esposa, ni la comprensión que necesitaba en casa. La falta de comunicación y el resentimiento comenzaron a crecer entre ellos. Dodó se sentía frustrado porque Isabela no parecía notar su agotamiento y no compartía las tareas del hogar. Por otro lado, Dodó se sentía ignorado y menospreciado por Isabela, quien parecía más interesada en estar arreglándose y en su propia comodidad que en mantener la casa en orden. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Dodó llegó a casa un día exhausto y se encontró con la casa en un completo desorden, mientras Isabela estaba solo maquillándose y no fue capaz ni de hacerle la cena a Dodó. La mezcla de emociones y el cansancio lo llevaron a tener una discusión acalorada con Dodó. Fue en ese momento que Dodó decidió hacer algo drástico para llamar su atención y hacerla reflexionar sobre la importancia de compartir las responsabilidades del hogar. Así fue como surgió la idea de fingir un desmayo. Dodó esperaba que al verlo en esa situación extremadamente vulnerable, Isabela se diera cuenta de lo mucho que había estado exigiendo de él y de la necesidad de un cambio en su dinámica familiar. Sin embargo, la situación no salió exactamente como Dodó había planeado. Isabel entró en pánico y llamó a una ambulancia de inmediato. Dodó fue llevado al hospital y sometido a una serie de exámenes médicos que descartaron cualquier problema de salud grave. Sin embargo, cuando la doctora Adriana comenzó a hablar con Isabela y a evaluar los resultados, señaló que en realidad lo que Dodó tenía era estrés y agotamiento, que esas podrían haber sido las principales causas de su malestar. Aprovechando esta oportunidad, la doctora Adriana aconsejó a Dodó que se tomara un descanso y se enfocara en su bienestar emocional. Isabela confiesa que ella no está cumpliendo con sus deberes en la casa, a lo que la doctora le recomienda también que debería reflexionar sobre su actitud y asumir una mayor responsabilidad en las tareas del hogar, teniendo en cuenta que ella no está trabajando y que es Dodó quien sale todos los días de casa a trabajar. Además, les recomendó a ambos que trabajaran en su mejor comunicación y establezcan límites claros en cuanto a las expectativas y responsabilidades mutuas. Con el tiempo, Isabela se dio cuenta de que la carga que había estado poniendo sobre Dodó y de cómo había descuidado su parte en la relación, se sintió culpable y decidió hacer cambios significativos en su comportamiento. Ella se comprometió a mantener la casa ordenada, a preparar comidas saludables y a apoyar emocionalmente a Dodó. A medida que avanzaba la historia, Isabela se esforzó por cumplir sus promesas, limpió la casa, organizó los espacios y se aseguró de que la vida diaria fuera más tranquila y armoniosa. Además, buscó formas de cuidar a Dodó, preparándole comidas nutritivas y brindándole apoyo emocional. Isabela y Dodó finalmente se sentaron a hablar con honestidad y sinceridad. Dodó le confiesa que él no estaba enfermo, que él fingió un desmayo en realidad, pero que la verdad sí quería que ella se comprometiera más en las cosas de la casa y con él, porque él se compromete a trabajar para que no les falte nada. Juntos se expresaron su amor y su deseo de fortalecer su relación, reconociendo que necesitaban trabajar juntos para superar los obstáculos que habían surgido. Decidieron aprovechar los días de descanso de Dodó para disfrutar un merecido viaje y fortalecer su conexión. A lo largo de esta historia se pone de manifiesto la importancia de la comunicación, el apoyo mutuo y la distribución equitativa de las responsabilidades en una relación. Además, se destaca la necesidad de cuidar del bienestar emocional y encontrar un equilibrio entre el trabajo, las responsabilidades del hogar y el tiempo para la pareja. En conclusión, Isabel y Dodó lograron aprender lecciones valiosas sobre la importancia de la comunicación, el equilibrio y el apoyo mutuo.
A través de las dificultades que enfrentaron y de las crisis que provocó el desmayo fingido de Dodo, se dieron cuenta de que habían perdido de vista la conexión y la comprensión mutua que una vez compartieron. Al enfrentar las consecuencias de sus acciones y emociones, ambos tomaron la decisión de cambiar y comprometerse a construir una relación más sólida y equilibrada. Isabela se hizo consciente de la carga que Dodo había estado llevando solo y de cómo había descuidado su parte en el cuidado del hogar. Reconoció que necesitaba asumir más responsabilidades y apoyó a Dodo en su día a día. Ambos se dieron cuenta de que el éxito de su relación dependía de la capacidad de trabajar juntos como equipo y de brindarse apoyo mutuo en los momentos de dificultad. Se comprometieron a mantener una relación abierta y sincera y a escucharse mutuamente, respetando las necesidades y los límites del otro. La conclusión de esta historia nos enseña que una relación es fundamental cultivar la empatía, la comprensión y el respeto mutuo. El amor no solo implica sentir emociones intensas, sino también comprometerse y trabajar activamente para mantener una relación saludable y equilibrada. Al finalizar esta historia, podemos extraer una valiosa enseñanza sobre la importancia de la comunicación, la comprensión y el equilibrio en una relación de pareja. La historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar y apoyar a nuestra pareja, así como también asumir la responsabilidad de nuestras acciones y contribuciones en la relación. También nos muestra que la paciencia, la comprensión y la disposición para comprometernos son fundamentales para superar los desafíos y construir una relación sólida y duradera. En definitiva, la enseñanza que podemos extraer de esta historia es que el amor y la convivencia requieren de un trabajo constante. La comunicación honesta, el respeto mutuo y el equilibrio en las responsabilidades son los cimientos para construir una relación saludable y satisfactoria. Al aprender de nuestros errores y estar dispuestos a crecer juntos, podemos cultivar una conexión más profunda y encontrar la felicidad en nuestra vida de pareja. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias. Pero antes de despedirnos, cuéntame, ¿en casa se dividen las tareas o es uno solo el que las hace? Déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos y gracias por acompañarnos.